Se viene el partido que lo define todo, el partido que enfrenta al escolta Cerro Porteño, que va a ser local en la Nueva Olla contra Guaraní, el equipo de Víctor Bernay, que está puntero del campeonato y de ganar podría encaminarse hacia un nuevo título de liga después de 9 años. Y yo solo digo una cosa: ganen, por la gente que ya se confirmó que va a llenar su sector porque ya se agotaron las entradas para el partido, por ustedes mismos, ya que va a haber un premio enorme, más allá del incentivo que es ganar este partido y quedar punteros a nada del campeonato. Ganen, porque les va a caer una cantidad de plata que les puede cambiar la vida a muchas personas, que para ustedes no puede ser mucho, pero para sus familias o para algún conocido puede ser bastante. Entiendan que están a 2 partidos de ganar la Copa Paraguay y están a 4 partidos de ganar el campeonato Clausura. Entonces, entiendan que ya son ese equipo que nos devolvió la ilusión, que nos da más sensación de que puede llegar a salir campeón, de la que nos dio ese Guaraní de Chiqui Arce que llegó con vida a la última fecha. Entiendan lo que son y lo que somos, porque nos volvieron a meter a la Libertadores después de 2 años jugando Sudamericana. Entiendan que nos devolvieron a ese lugar en el que debimos estar siempre y del que nunca debimos haber salido. Y entiendan por sobre todas las cosas que son el mejor equipo del campeonato, que en mano a mano, en condiciones normales, Guaraní le baila a este equipo de Cerro Porteño, estando actualmente en los momentos, y el mejor Guaraní también le ganaba al mejor Cerro Porteño en lo que viene siendo el Clausura de este año, pero desgraciadamente por un penal desafortunado, de por ahí por el que pudo haber sido que no estén jugadores clave, Cerro nos terminó ganando en aquella ocasión en el que hicimos un papel dignísimo en ese partido. Ahora entiendan que la marca de la historia nos demuestra que puede volver a ser como en el 2010, que encaminamos el campeonato en la Nueva Olla haciendo fiesta aurinegra. Y entiendan que si hoy ganamos este partido, podemos ser campeones contra Libertad, el que yo te diría es nuestro máximo rival histórico, porque ya lo vimos descender y ahora ellos nos van a ver levantar la copa si ganan este partido y luego ganan el siguiente partido contra Libertad. Yo entiendo que hay una sola manera en la que este equipo puede llegar a ganar, y es con huevo. Porque Bernay ya pone la táctica, los jugadores ya ponen la calidad y lo único que nos queda es poner huevo. Entonces estamos ahí cerquita. Esta es una final, pero es una final más. No hay que cagarse porque el rival no es el super equipo. Podría ser tranquilamente un partido ganable en condiciones normales, pero como estamos en la recta final, hay una presión extra. Y como dijo Alcides, la presión es un privilegio. Frase que deja bien en claro la mentalidad de ambos equipos, porque mientras que del lado de Cerro Porteño andan diciendo que la presión la tiene Guaraní, que andan desviando constantemente esa presión que les mete la prensa a Cerro Porteño, la mentalidad de Guaraní es agarrar esa presión y usarla de motivación y de fuerza y de potencia. Entonces yo quiero creer que a pesar de todo, de 90 minutos y algo más, después de esos 90 minutos y algo más en la cancha, yo el día lunes voy a estar contento, voy a estar feliz luego de ver una victoria aurinegra. Yo quiero creer eso. Y quiero creer que luego de eso las sensaciones van a ser positivas, sea cual sea el resultado, porque yo sé que el equipo va a poner huevo, que el equipo no se va a achicar y que el equipo va a salir y va a buscarlo en todo momento. Y va a ser indudablemente el mejor partido del campeonato. Y yo quiero creer que de ese partido vamos a salir victoriosos nosotros y nos vamos a acercar a ese título. Yo ese título lo quiero contra Libertad. Te digo ya yo quiero ganar esa copa enfrente de los Gumas y decirles: chúpenme los pies, Gumaré los putos. Aún entendiendo que el partido importante es este. Porque si ganas este partido, ya está. Y si pierdes este partido, se te complica todo. Entonces se refleja la mentalidad aurinegra que mientras antes decía: está bien, un empate no es un mal resultado. Ahora el clima, el ambiente está ahí como de que vamos a ganar o vamos a ganar. Porque va a ser poético levantarnos y estar ahí a nada del campeonato, más allá de que habría sido hermoso levantar el título enfrente de Cerro Porteño en su casa y ante su gente. Va a ser hermoso porque vamos a hacerlo contra Libertad. Siempre que ganemos este partido va a ser un logro histórico, porque bueno, hay muchos condimentos ahí. Porque le vamos a ganar un campeonato a Cerro, porque podemos llegar a levantar por encima de Libertad,
porque lo podemos llegar a presumir en la última fecha contra Luqueño, porque va a ser el primer título de liga para el jugador más, te diría, más querido, el máximo goleador, una de las leyendas del club, al que desgraciadamente siempre se le hizo esquivo, y puede llegar para él y puede llegar para nosotros que lo esperamos durante tanto tiempo. Así que entiendan que esto es partido a partido y que no nos volvamos locos, porque si perdemos esto no se acaba nada, pero si lo ganamos también hay que seguir. Así que Aldo, nuestro amuleto adentro del área, debajo de los 3 palos, tenés que ser una muralla, y por tu vida no te tienen que entrar una sola pelota en este partido contra Cerro Porteño. A lo largo del campeonato nos cubriste miles y millones. Esta vez te pedimos una más, Aldito, por favor. Sos el pibe del club que llegó a adueñarse del arco, ganándoselo ni más ni menos que a Gaspar Servio, a Martín Rodríguez, y hoy en día me preguntás, ¿Servio o Aldo? Yo te digo Aldo Pérez, el pibe de la casa, que demuestra huevo, que da seguridad en el arco. Barbote, Saracho y Mario, no me puedo olvidar de vos, porque Saracho y Barbote llegaron como uno más en la plantilla y terminaron convirtiéndose en figuras con un ejemplo de perseverancia enorme, demostrándolo increíble lo que hicieron estos 2 muchachos que llegaron, subieron y alcanzaron un nivel increíble. Y obviamente no me puedo olvidar del siempre criticadísimo Mario López, que puede ser campeón con Guaraní. No nos olvidemos que también puede ser campeón con Guaraní Patiño, más allá de todo lo que eso significa. Los laterales, Alcides Benítez, otro que siempre fue criticado. Bernay le cambió el rumbo a Alcides Benítez y ahora es increíblemente bueno Alcides Benítez. Es muy bueno en ofensiva, en defensa es rapidísimo, no le alcanza a nadie. No hay chance de que te puedas escapar del rayo Alcides Benítez, al que banco a muerte. Y no me olvido de vos, Dani, que estuviste ahí en los momentos importantes del club. No me olvido de ese gol contra Olimpia de Dani Pérez, del centro de Dani Pérez para el gol de Diego Fernández. No me olvido de la arremetida de Dani Pérez para que marque un gol Richard Torales contra Libertad. Dani Pérez es otro de los que merece levantar la copa con el club, merece tener la foto con la copa, más allá de que no haya sido su mejor versión. Alex Maidana, que llegó con Chiqui, vio caer a Guaraní muy temprano, era muy pibito y lo vio cayendo, perdiendo un campeonato contra Libertad, y hoy en el segundo semestre tiene la posibilidad de levantar un campeonato con Guaraní enfrente de Libertad. Más allá de que se fue expulsado, se sabe que los pibes lo bancan, porque al lado lo tiene a Servín cubriéndolo, que siempre fue ese reemplazo clave, que cada vez fue creciendo más, que yo lo decía, Servín no está para jugar de lateral y al final terminó cumpliendo y haciendo participaciones espectaculares Thiago Servín. Y Servín es el que nos va a defender en el partido contra Cerro. Yo sé que lo va a hacer de maravilla. No te dejo a vos atrás tampoco, Fernandito, porque estuviste ahí en los momentos en los que yo decía, para mí tiene que jugar Román con Paul Riveros, Román con Tutu Vargas, Román con Mario López, y seguís en el club, porque amás a Guaraní, porque conseguiste una medalla olímpica representando al club y hoy estás acá y podés levantar la copa porque jugaste un partido y podés tener la medallita en el cuello y te podés ir campeón de Guaraní. No me quiero olvidar de nadie, tampoco de Víctor Cabañas, que cuando entró lo hizo muy bien y está ahí luchando, pidiendo oportunidad. Tampoco me quiero olvidar de los del medio, Mansur, Maíz, Martínez, Octavio, todos esos muchachos que dan la vida en ese mediocampo en cada partido, que lo hacen de manera espectacular, uno mejor que el otro, Maíz y Martínez, viendo quién mete más, Mansur derramando calidad y Octavio esparciendo ese talento que tiene cada vez que le toca entrar. El Willy Mendieta, que nos dio tantas alegrías en el principio de año, ahora a pesar de que se haya quedado un poquito atrás, tiene la posibilidad de ser campeón con Guaraní porque es el que metió 2 goles contra el 2 de mayo en la primera fecha. No me voy a olvidar de los de arriba tampoco. Víctor Céspedes, esta es para vos, Víctor. John Sánchez, que vino del Ecuador y tuvo un sentido de pertenencia con el club casi inmediato, metiéndole un gol a Libertad y besándose el escudo. El ecuatoriano que está a préstamo, se va a ir, pero se va a llevar un buen recuerdo de Guaraní. Yo quiero creer que sí, que John Jairo lucha por redimir su carrera y por gritar campeón con Guaraní. Derlis Rodríguez, que es de Cerro, pero nos dio tantas alegrías. Yo no sé si Derlis Rodríguez quiere que salga campeón Guaraní o quiere que salga campeón Cerro. Yo quiero creer que
Derlis Rodríguez va a aplicar la de Dieguito Fernández y va a decir: me quedo en Guaraní, Cerro, dale mi pase a Guaraní, y se va a quedar en el club. Mismo Diego Fernández, que se quedó en Guaraní, apreció la oportunidad que le dimos y no simplemente se fue a Olimpia en la primera oportunidad, se quedó acá y cuando tuvo el penal contra Olimpia lo marcó. Y ¿saben quién es Diego Fernández? El que le metió el gol en la última hora de cabeza a Luqueño y también a Cerro Porteño, no olvidemos eso, y va a jugar mañana de titular. No nos olvidemos del pibe Miño, este pibe que es buenísimo, el que hizo que se destrabe el partido contra los de Mayo en la primera fecha, el que lo hace siempre todo bien. Miño, de recontrabanco, fuiste figura representando también al club en el Sudamericano Sub-23, en el Mundial Sub-23. No te puedo dejar de un lado, Torito, por más que te critiqué, no te puedo dejar a un costado. Alan Pereira, el criticado Alan Pereira, el alérgico Alan Pereira, le decían en su momento, y hoy Pereira tiene la posibilidad de gritar campeón con Guaraní. Yo vi una foto de Pereira con el trofeo de subcampeonato y me acordé, este muchacho fue el goleador en Guaraní y se quedó en Guaraní porque la dirigencia vio algo en él. Más allá de que Pereira hoy casi ni juega, Pereira merece también, es uno de los muchachos que merecen, más allá de lo que puedan llegar a jugar hoy en día. No me voy a olvidar de ustedes, Richard Torales, Fernando Fernández y Iván Ramírez, que son los pilares en la ofensiva. Fer, este puede ser tu primer título. Y vos, Ramírez, heredero del ropero, vos podés gritar campeón también con nosotros. Guaraní es tu casa. Vos saliste de acá, Torales, vos viniste de Ameliano, pero no importa. Tomaste el club en tu corazón desde el principio, jugando con el alma, metiendo goles, metiendo huevos, a veces no tanto goles, pero sí mucho huevo de los tres, más allá de que Ferfer estuvo en sus malos momentos y aún así, cuando más lo criticaban, agarró, se sacó un tipo encima y marcó un gol clave contra Recoleta. No me olvido de vos, Nelson Romero, no me olvido de vos tampoco, Luisito Ayala, no me olvido de vos, Víctor Cabañas. No me olvido de vos, Patricio Alvarenga, no me olvido de vos, Lucas Gómez, no me olvido de vos, Giovanni Gómez, no me olvido de ninguno, no me quiero olvidar de ninguno porque todos se merecen este momento que están viviendo, porque más allá de que en la cancha entren 11 y de cambio 5, es un grupo enorme de gente, el cuerpo técnico, el profe Víctor, el arquitecto de obra de este Guaraní que está a nada de ser campeón, así que muchachos, con mucho huevo, con mucha garra, vayan a jugar el domingo y ganen, por favor, se los pido. Y nada, este fue un pequeño video de arrendaje y de análisis un poquito emocional de lo que fue para mí este campeonato Clausura 2025, rememorando algunos momentos atrás en el tiempo y demás cosas. Nada, se suscriben, pulgar para arriba. Ojalá que podamos analizar el lunes una victoria de Guaraní que lo acerque al título. Gracias, suerte para Cerro, suerte para Guaraní, que gane el mejor, que gane el que mejor juega al fútbol y el que más suerte tenga inevitablemente.